Iniciamos con nada. Corona ha sido una locura. O sea, para mí la regla es, me tiene que incomodar y me tiene que doler ser líder, porque eso significa que estoy trabajando en algo y siempre hay algo que trabajar. A veces busco mucho la comodidad. Pero ¿cómo haces ahorita, después de 5 años, para que el equipo funcione cuando tú no estás? O sea, que si te vas no hagas falta. Esa es la misión que uno tiene como líder. Hay como una fórmula para eso de delegar que también la pudimos aprender en el camino, que es, primero tú haces y esa persona te ve. Luego, Para Corona, ¿qué papel jugó las redes sociales en ese crecimiento que han tenido hasta ahorita? todo el papel. Que hubo una temporada en Corona que nuestro producto empezó a salir mal. Perdón, cuida los centavos que los pesos se cuidan solos. Ustedes tienen una capacidad de reacción rápida. Salió el alcalde electo, en 2-3 días tenemos el combo ruso. Aunque indirectamente estaba involucrado el producto, no era lo principal, o nuestro mensaje no era cómprame por favor. Y eso es algo que quiero recalcar, porque es que se atrevieron a hacer cosas diferentes. Hicimos mucho, nos golpeamos muy fuerte. Me acuerdo que en esos 2 primeros meses fue como un, oh Dios, no puede ser que no hayamos visto esto y que ahora estamos en medio de todo esto y tenemos ¿qué hacemos? Hola a todos, bienvenidos a Puro Saber, un podcast de paraboyacenses producido por Trica Media y Javier Morales. Este es un podcast donde nos sentamos a hablar con empresarios y emprendedores de nuestra región, paisanos que nos comparten sus experiencias y aprendizajes. Esto con el fin de que ustedes se inspiren y aprendan a través de las historias de estas personas que trabajan por nuestro departamento y país. Bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que admiro mucho. Es una gran mujer y un ejemplo a seguir para muchos empresarios. Una gran líder que también he escuchado muy buenos comentarios de ti, Alex, en cuanto a liderazgo. Y una emprendedora hecha y derecha. Ay, Bienvenida gracias. a este podcast. Sí. Un aplauso. Rompamos el silencio. Bueno, les presento a Alex. Alex, preséntate para quienes no te Muchas conocen. Gracias, ¿Quién Esteban. eres? Me presento, yo soy Alice. Soy actualmente emprendedora. Ya llevo 5 años en este camino de emprender. Y nada, estoy muy feliz de que me invitaras acá. Honrada y también emocionada porque es mi primer podcast oficialmente. O sea, yo ya he hecho podcast, pero los había hecho yo. Entonces ahora estoy del otro lado y es como... Así que gracias. No, a ti por venir. Qué chévere que hayas tenido el tiempo para venir y pues me siento muy, muy feliz por hacer este podcast. Bueno, estuve estudiando un poco de ti y bueno, principalmente de tu marca, que es con la que has emprendido hace ya 5 años. Hace poco cumplieron 5 años. Y quiero que hablemos un poco de Corona Burger. Cuéntame cómo fueron esos inicios y cómo iniciaron, cómo se les ocurrió la idea. Sé cositas, pero quiero que las escuches, escucharlas de ti. Ok, bueno, la historia es larga, es bastante larga, fue un proceso bien interesante porque fue muy desde cero. Entonces eso hizo que como que en el camino uno aprendiera muchísimo en muchos aspectos y en muchos sentidos, o sea, tanto desde lo personal como en lo empresarial. Nosotros empezamos pues en medio de la pandemia, como muchos negocios que murieron y otros que emprendieron ahí. Nosotros fuimos de esos casos. Y nada, yo creo que realmente el impacto con el tema de nuestra marca y lo que hemos logrado mucho se ha debido a las redes sociales y a lo que hemos podido como transmitir y conectar con la gente desde ahí. Entonces el camino con Corona ha sido una locura. Iniciamos con nada, no teníamos absolutamente nada, pero desde pequeñita yo siempre me consideré como muy, como que, ¿sabes? No sabía qué quería. Entonces lo único que yo tenía en la cabeza es como, ok, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, entonces voy a tratar de aprender de todo, lo mejor que pueda. Entonces como que me volví muy, muy, muy apasionada por eso, por aprender lo mejor que pudiera de todo lo que pudiera. Y creo que eso fue lo que me dio las herramientas para que en el momento en que llegó la oportunidad con Corona Burger pudiera como tomarla, porque fue muy difícil. O sea, empezar con esto es algo que no todo el mundo está dispuesto a recorrer porque es un camino agotador.
a veces estresante, a veces hasta humillante. Entonces es un camino que no todo el mundo dice, ay, sí, hagámosle, no. Y más cuando de pronto no tienes como el capital, como fue en nuestro caso. Sí, supe que, bueno, que iniciaron con como 100.000 pesos y bueno, empezaron desde casa y después de como 6 meses fue que montaron el primer local. Eran solo los No, dos. después de 1 año y 5 meses. ¿Un año y 5 local. meses? Ok, Antes entonces... fuimos cocina oculta, lo que le llaman. Entonces, así fue como hicimos. Y de hecho es algo muy interesante, o como un formato muy interesante, porque, digamos, ahorita en la comparación con nuestro nuevo punto de venta en el que estuvimos vinculados, que es Monarca, con él fue como que él nació con todos los juguetes. Y en cambio Corona nació chiquito, nació y se hizo solito. Entonces es hasta muy interesante esa diferencia de cuando inicias un negocio con todo a cuando inicias un negocio sin nada. Y sin nada no tienes de pronto los recursos como el patrimonio, nada de eso, pero tampoco tienes la carga económica que sí representa iniciar ya con empleados, ya con un local, ya con un arriendo. Entonces es bien interesante ver esas dos formas de empezar un negocio, tienen sus pros y sus contras. Ok, bueno, qué interesante. ¿Cuáles fueron esos, pues los retos más grandes que tuviste al inicio con Corona? Digamos que ya en crecimiento, porque al inicio eran tú y Nico y ya luego les tocó empezar a contratar a personas. ¿Y cuáles fueron esos retos cuando empezaron a crecer? ¿Cuáles fueron los más grandes? Un montón de retos, yo creo que hasta la fecha. Y yo creo que hasta nos incomoda que no hayan retos. O sea, cuando estamos tranquilos, así, calmados, todo está bien, nos inventamos alguna vaina y nos estresamos la vida nosotros mismos. Pero es que eso es como que uno tiene que evitar entrar como en ese... porque es de pronto un poquito como cómodo. Entonces, esa comodidad tratamos inconscientemente y ahora conscientemente la evitamos. Yo creo que retos que enfrentáramos al comienzo, el tema de contratar personal, ha sido y sigue siendo un constante aprendizaje porque es muy complejo. Nosotros la primera persona que contratamos fue Sebas Zumba, todavía está con nosotros. Lo contratamos y yo me acuerdo que no le pagábamos nada, yo no sé cómo él aceptó porque nosotros, o sea, en ese entonces le ofrecimos lo que podíamos. Eso sí, éramos un parche. Como trabajábamos y era esa cocina oculta, era el primer piso y nosotros vivíamos ahí mismo en el segundo y tercer piso, que era cada piso era de una habitación. Y nosotros también éramos un parche con él, lo dejábamos subir, le gastábamos pollo, nos poníamos a ver Betty la Fea, era absurdo porque no estábamos ejerciendo como ese rol de jefes, sino era como que era muy nuevo para nosotros. Entonces eso fue un proceso bien interesante. Ahí ya poquito después llegó mi hermana, que está aquí detrás. Con ella también estuvimos ahí en ese trayecto de cocina oculta. Y pasaron muchísimas cosas. O sea, es que no, si me puedo contar una por una, ay, Dios mío. Pero sí me acuerdo mucho de esos inicios, entendiendo cómo funciona contratar personal, que ha sido de las cosas más dolorosas, lindas y o sea, yo siento que cuando tú aprendes a tratar a tu gente, o sea, cosas que desbloqueas impresionante. ¿Y cómo aprendiste? ¿Qué hacías, digamos, en ese proceso? Bueno, digamos, ese primer Sebastián lo contrataste ¿para qué? Para cocina. Sí. ¿Y cómo empezaste a ver qué requisitos tenía o cómo aprendiste a qué tenía que tener esa persona? Es que no, muchas cosas. Obviamente al principio es esa como que tú quieres ser chévere. Cuando tú empiezas a ser el jefe, tú quieres ser chévere, tú quieres como romper el molde porque uno ve muchas referencias y muchos estilos de jefes y como que me acuerdo mucho que al principio yo decía, uno puede ser diferente, uno no tiene que caer como necesariamente en eso. Sentía que todo se podía por la buena y así, que todo así, si trataba a la persona, o sea, yo sentía que se hacía como si fuera una receta, si le pones esto y le pones esto debería salir esto, ¿no? Pero no es así, con la gente no es así, con la gente tú puedes tratarlas a todas igual y todas pueden tener un resultado, una actitud diferente. Entonces nosotros le dimos mucha confianza a Sebas, que yo creo que, y yo le agradezco mucho a él porque siento que él tuvo mucha paciencia con nuestra forma tan inexperta de ser jefes.
Entonces nosotros dimos la confianza primero con él, le dimos mucha confianza, de, ay sí, no importa, o sea, las llegadas, todo, no había como ninguna exigencia. Y en un momento empezaron a haber como dificultades, ya no estaba funcionando la cosa, y detallitos, bobadas, pero que tocaba enfrentar. Ahí fue como ese primer atisbo de, fue pucha, ¿uno qué hace en estos casos? Está incómodo y no se está haciendo como se debería hacer, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? O sea, horrible, porque es como que se siente como un enfrentamiento, como si fuese una pelea, como algo adentro tuyo es como que feo. Entonces, ahí aprendí mucho, o sea, yo creo que en el tema del personal lo que más me ha quedado es el tema de las conversaciones difíciles, de aprender a tener una conversación difícil con una persona. Entonces, al principio obviamente lo hacía muy torpemente, como con ese tacto de... me acuerdo muchísimo que hasta me temblaba la voz para hablarle a una persona, o sea, era como que, no, o sea, te lo juro, como demasiados nervios adentro, era una cosa impresionantemente difícil. Y lo tienes que enfrentar, porque si no lo haces tú, entonces ¿quién le va a ir a decir lo que está haciendo o no está haciendo bien? Entonces esa parte me acuerdo que fue un desbloqueo muy fuerte, porque era aprender a meterse en el papel y que te tocaba hacerlo. Y bueno, ¿qué me pasa a mí a veces? Me siento como si ese fue, o sea, yo también quiero ser un jefe chévere, o sea, pero entiendo tu posición porque me está pasando, digamos, en ocasiones. Y digo, si tengo esta conversación me voy a ver como un jefe malo, digámoslo así. Y, no quiero ser malo, digamos, es mi choque. Creo que al final, bueno, ya después del tiempo con la práctica, ya esas conversaciones difíciles, ¿has aprendido a tenerlas o todavía se te dificulta de la misma manera? Yo creo que eso nunca, por eso son conversaciones difíciles, no pueden dejar de ser difíciles, tienen que ser así, incómodas. Pero algo que sí aprendí ya a la mala fue que tú puedes tener conversaciones difíciles, pero eso no te da el derecho a ti de ir a afectar la dignidad de la otra persona. O sea, eso es algo que me quedó demasiado marcado, porque nos pasaron muchas situaciones en donde por no saber ir a decir las cosas dejamos heridas que fueron muy difíciles de sanar. Entonces yo creo que uno puede sí tener conversaciones con las personas, pero con muchísimo tacto, y eso se desarrolla casi que a la mala vez. O sea, yo siento que a veces es bueno hasta caer en los extremos de, ser muy bueno, vamos a tener esto y te voy a decir cómo es que tienes que hacer las cosas, porque incluso tocar esos extremos te ayuda a ver dónde está ese equilibrio. Entonces uno a veces tiene que casi que moverse. Eso es una cuerda floja ahí en la que tú tienes que aprender a caminar y a mantener el equilibrio entre, pucha, a veces es incómodo, a veces se enoja, ¿por qué me estás hablando así como si yo fuera de pronto, no sé, como si yo a ti te tratara mal? Sí. O sea, entran también en juego muchas cosas personales, uno se toca, uno es como, pucha. Como si de pronto la tienen contra mí, no es personal, es simplemente laboral, pero a veces no se sabe distinguir, eso es lo que... Sí, totalmente. Entonces hay personas, lo que te digo, no es como una receta, la gente no es como una receta que hay, lo vas a tratar y te va a decir esto. O sea, yo así planeé la conversación, yo le puedo decir mis razones a la persona de, oye, mira, las condiciones son estas, no me está gustando esto, pero eso no significa que la persona necesariamente vaya a decir, sí, tienes razón. No, a veces me dicen, no me parece, no, esto, no lo otro. Y ahí es donde uno tiene que aprender a manejarlo, porque hay peleas que uno no debería dar. Entonces con las personas también es así. Y tú tienes que saber hasta dónde ya no dejarte llevar, porque tampoco es entrar en una pelea con las personas. Entonces es un equilibrio bien interesante entre uno cuidarse, cuidar lo que está diciendo y cuidar de no afectar la dignidad de la otra persona. De que tú eres el jefe, pero eso no te da el derecho de venir a de pronto creerte más o tener algún poder sobre la otra persona, no te lo da. Es un tema de condiciones, esa persona o ese colaborador está haciendo algo para ti, tú estás haciendo algo para él, o sea, es un tema de compaginar. Entonces, sí, eso, no me gusta el autoritarismo. Yo siento que el tema, o sea, el respeto tú te lo ganas, no deberías pedirlo ni exigirlo. Tú te ganas el respeto por cómo tú tratas, por la forma en la que tú eres de pronto claro desde un comienzo, y por esa forma en la que tú aprendes y afrontas el momento cuando hay que tener una conversación difícil. Entonces eso siento que es lo que hace, como esa mezcla de cosas son las que hacen que tú deberías poder sentirte respetado sin tener que pedirle a la otra persona el respeto. Eso no debería pasar. Okay. Eso es lo que siento yo. Bueno, que chévere.
¿Cómo eras entonces antes como líder? O sea, al inicio. ¿Y ahora cómo has cambiado? No, como líder yo era una hueva, ¿puedo decir eso? Sí, Sí. yo era una hueva. Uy, no, yo no tenía nada de liderazgo. Yo creo que, ¿qué me pasó a mí mucho? Yo tomé el tema del liderazgo como desde esa maternidad, como desde te voy a cuidar, no, mira, no, como si fueran hijos, literalmente. Como que quería cuidarlos y no, pero es que, por ejemplo, en las conversaciones que teníamos con Nico, ¿no? De que él me decía, no, pero es que no debería pasar esto o esto. Y yo, no, pero es que mira, entiende las razones, pero mira, deberíamos hacer esto por esta... O sea, una maternidad ya absurda en donde yo quería cuidar demasiado a las personas y como mantenerlas en una burbuja y ser yo la que me sacrificara en algunas cosas. Entonces, sí, yo era muy mamá, en ese liderazgo era muy mamá. Ok. ¿Y ahora? Y ¿Cómo has ahora cambiado? no. Ahora solté eso porque me di cuenta de que no, y eso es algo que yo creo que si los pelados ven este podcast van a saber, ay, otra vez lo va a decir, pero yo siempre lo digo, o sea, uno puede enseñar todo en técnicas de lo que necesites aprender para la empresa, tú lo puedes enseñar, pero la actitud no la puedes enseñar, y eso es, ahí uno no entra a pelear. O sea, si una persona sencillamente, y yo pienso mucho eso, y si tú de pronto vas a una empresa, en especial de pronto cuando no está tan grande, la empresa se parece a su dueño, la gente que contratan casi que se parece a su dueño. Entonces, uno siembra esas bases y en esas bases es que uno debería tratar de hacer que las cosas funcionen. Entonces, sencillamente, si una persona o sí, tu colaborador o tu empleado no se conecta con eso que tú eres o representa a tu empresa, no es, y ya no pasa nada, no es que sea trágico, y no tampoco hay que entrar en ese proceso de yo lo voy a cambiar y ay, no hay que pelear contra eso, sencillamente si no compagina, pues ya, dejar ir que también eso es, eso es una cosa loca, cuando te enfrentas a tu primer despido, eso es una cosa loca. Ok. Uf. Y bueno, pues digamos que esas cosas que dices me llegan mucho porque estoy aprendiendo a ser líder y creo que ser líder es una de las cosas más complejas que hay en este tema empresarial, pero creo que aprenderlo y trabajar todos los días en hacerlo, en ser un mejor líder o ser una mejor persona, hace la diferencia en cuanto a una empresa Sí, que mira vaya... que yo pienso algo con ese tema de liderazgo y es mi forma de verlo, no digo que sea la forma correcta, pero yo siento que en el liderazgo cuando a ti no te está doliendo, lo estás haciendo mal. O sea, para mí la regla es, me tiene que incomodar y me tiene que doler ser líder porque eso significa que estoy trabajando en algo y siempre hay algo que trabajar. Entonces, por ejemplo, tú no siempre tienes la razón como jefe o como líder, eso es falso, pero hay un ego. Entonces muchas veces me he visto ahí, ¿no? Como, me está doliendo porque, pucha, no tengo la razón. Y tengo que pedir también de pronto disculpas, tengo que aprender de esto, tengo que escuchar más, bueno, todo lo que sale de esas conclusiones. Entonces yo sí creo en eso, de pronto es una forma de verlo un poco fatalista, como de, ay, te tiene que doler y como que el sufrimiento. Pero para mí es así, como que sí te tiene que ahí algo incomodar o doler para que, o sea, en ese camino de liderazgo siempre tiene que haber algo ahí porque siempre hay algo que trabajar. Siempre, ok. Bueno, y digamos que en el tema de los restaurantes, que es en donde tú emprendiste y ahora tienes tu empresa, delegar a veces es muy complejo, porque, bueno, no sé, sí he escuchado que es muy complejo el tema de delegar en un restaurante y, bueno, y estandarizar y, bueno, todo el tema que lleva un restaurante. Pero ¿cómo haces ahorita, digamos, después de 5 años que ya la empresa ha crecido, para que el equipo funcione cuando tú no estás? Porque tú también tienes momentos en los que pues necesitas descansar y la empresa sigue funcionando. ¿Cómo haces? ¿Cómo has Eso hecho? ha sido una cosa loca, ¿sabes? Yo creo que en un punto de Corona Burger yo era muy necesaria. Y no lo digo en el ay, yo era muy necesaria y sin mí no podían, sino lo digo en el hecho de, hey,
era indispensable que yo estuviese ahí para que las cosas como que funcionaran. Y eso está mal, porque eso es como esa parte de lo que te decía de que mi liderazgo era muy de mamá. Entonces yo no quería como soltar ciertas cosas. Yo decía, no, solo yo las puedo hacer y que ellos hagan. O sea, una cosa fatal. Hace poquito me leí un libro de liderazgo y un libro que se llamaba Turn the Ships, entonces cambia el barco de rumbo. Entonces era sobre un capitán de la marina por allá de Estados Unidos, que mostraba como todo ese proceso. Entonces él decía algo en el libro, el proceso de ser ese capitán, ¿no?, del barco. Y él decía en el libro que, o sea, en este tema de ser el jefe o el líder, no me acuerdo muy bien cómo era que lo decía, pero básicamente él decía era que no te extrañen, que no hagas falta. O sea, que si te vas, no hagas falta. Esa es la misión que uno tiene como líder. Que cuando uno se vaya, uno no haga falta. Que las cosas sigan andando, eso es lo que debería pasar. Pero a veces uno entra en el ego de, ay, es que esto debería funcionar porque yo estoy. Y no, en realidad tú deberías hacer un buen trabajo ahí, que cuando tú te vayas, tu gente sea capaz de seguir haciendo que la marca continúe. Y con mi grupito así como más cercano, que son como los líderes que secundan ahí, ha sido interesante el proceso porque ha sido aprender a confiar en ellos, a delegarles de a poquito y acompañarlos. Hay como una fórmula para eso de delegar que también la pudimos aprender en el camino, que es primero tú haces y esa persona te ve hacerlo, pero tú lo haces. Entonces, luego tú haces y esa persona te ayuda, entonces ya mete manito la persona. Okay. Luego esa persona hace y tú le ayudas, pero estás ahí. Y por último, esa persona hace y tú ves. Son como esas 4 fases en donde tú no sueltas de una y hagas esto ya, sino es como, espérate, mira, si hace así, te muestro, te enseño, te acompaño, luego te veo, te observo, te digo, mira, tienes que corregir esto y ya te suelto. Entonces a veces uno se quiere saltar eso. Yo pienso y siento que hay extremos con ese tema de la delegación, porque tú puedes delegar y que todo te lo hagan. Sí, haga, no sé qué, delegar. Pero delegar es trabajo. O sea, parece que no, como que tú delegas, delega para que no tengas tanto trabajo. No, cuando tú delegas, tú tienes más trabajo porque una delegación sin supervisión no es nada. O sea, si tú no supervisas eso que le dijiste a una persona, mira, haz esto, haz tal vaina, y no supervisas que se haga, ahí se queda. Entonces sí creo que es muy importante como que uno sea muy presente en ese tema de la delegación y no solamente suelto tareas por soltar, sino te acompaño, mira esto, observo, o sea, como que realmente se sienta ese respaldo y no solamente esa exigencia. Quizá puede que eso sea la parte en la que por lo menos el equipo que yo manejo en Corona me funcione o yo siento que funciona, y es por eso, porque yo no les suelto y luego les exijo, ¿qué pasó con esto que te pedí? Sino que les suelto y si veo que de pronto no fluye, que es difícil para ellos o lo que sea, me tomo el trabajo de entrar, de acompañarlos, como de que se sientan eso, que somos equipo, que no es como que, ay, dame los resultados, sino es, espérate, si no pudiste, entonces, ¿por qué no pudiste? Y resolvámoslo, ¿no? Sí. No, súper. Y esa fórmula que dijiste está muy interesante para aplicarla. No la sabía, yo no la sabía. Y la voy a aplicar. Bueno, digamos que hay cosas que a veces a uno le cuestan delegar, o sea, pues estoy seguro que te ha pasado que dices como, pucha, esta es la parte que me cuesta delegar, y bueno, te ha pasado seguramente con tareas y luego otra, bueno. Pero volvamos un poco atrás, y ¿en qué momento entendiste que tenías que delegar como para que, digamos, ciertos empresarios que de pronto están en ese punto que no lo entienden, que de pronto se sientan identificados y digan como, ok, es un momento de delegar? ¿En qué momento entendiste que era ese? Yo venía con un chip muy de yo tengo que hacer las cosas. O sea, con el chip con el que todos normalmente estamos. Si no lo hago yo, no va a quedar igual, no esto, no lo otro, y como que todas esas vainas que tú te metes en la cabeza. Me costó muchísimo trabajo. Yo creo que bueno, ahí yo tuve la suerte de tener como un opuesto en este tema de emprender, que es Nicolás. Nosotros somos muy opuestos porque vemos las cosas de formas muy distintas. O sea, yo en mi liderazgo, que era muy mamá, él era muy, muy suelto, él todo lo quería delegar, todo esto, todo hazlo tú, todo. Teníamos estilos de liderazgo de verdad muy diferentes. Alguna vez nos pusimos a analizarlos
Y yo recuerdo que era ese, mi tipo de liderazgo, eso lo vimos con ChatGPT, que le preguntamos y toda la vaina. Mi estilo de liderazgo era un estilo como más inmersivo. O sea, mi liderazgo es, yo me meto y hago contigo y fue pucha y nos recogemos y qué toca hacer, o sea, qué es la vaina que toca hacer, qué nos toca buscar, o sea, todo, como que me meto con la persona. El estilo de liderazgo de Nicolás es más ausente quizá un poco, pero da más confianza porque te pide cosas que de pronto ni tú piensas que puedes hacer, pero fue pucha que te retan al final. Entonces ese es el estilo como de él. Con lo que me preguntas de esa dificultad de delegar, es eso, siento que yo tuve como esa fortuna ahí con el Nico de que él era eso opuesto y entonces yo pude ver que de pronto sí se podía delegar y que sí me estaba yo misma enredando la vida. Entonces aprendí como a hacerlo de a poquitos. Fue muy difícil, fue como que el ego ahí se rompe y tú no quieres y tú, por ejemplo con el tema del diseño. Yo empecé siendo la diseñadora de Corona, yo le hice el loguito, yo le hice toda la vaina y a mí me gusta mucho esa parte visual y de branding y de diseño y de todo eso me gusta mucho, entonces yo empecé. Para mí era imposible que una persona pudiese hacer el trabajo que yo estaba haciendo con Corona y que entendiera la marca como yo la entendía y como que eso que yo había creado en mi cabeza de cómo debería verse. Y conocer a una persona más talentosa que yo, como el diseñador que tenemos ahorita, fue como que ahí también algo se quiebra. Hay que hacer un acompañamiento gigante y más en esas cosas que a ti te preocupan mucho y te duelen, pero hay que ir soltando. Hay que ir soltando de a poquitos. Esa es como mi recomendación. Uno tiene que ir soltando así de a poquitos. O sea, yo que de verdad te lo juro que fui una persona que para delegar fue una terapia interna durísima y muchas peleas con Nicolás. Porque él me decía, ya delega eso, ¿qué estás haciendo esto, lo otro? O sea, todo eso. Yo siento que así de a poquitos, como que tú te vas tú mismo entendiendo de que no necesitas hacerlo todo. Y digamos que, ¿cuáles fueron esas delegadas que te costó más? O sea, esos, digamos, no sé, el diseño fue uno. ¿Qué otras, digamos, tareas que tú tenías te ha costado soltar? O incluso no has podido, digamos, decir como lo del ego, porque... Muchas, yo creo que todo lo nuevo, como al principio éramos solamente Nicolás y yo, todo estaba ahí, en nosotros dos. Después empezamos a ver que las cosas se fueron creciendo y que quizás necesitábamos ayuda, entonces ya necesitábamos un área contable quizá, ya necesitábamos un área, bueno, todo lo que se va desprendiendo, un administrador, bueno, todas esas cosas. Me costó mucho eso, la parte del diseño, creo que fue la que más tardé en soltar, porque yo no quería soltarla, o sea, de verdad, no. Esa fue una. La otra, los números, el tema de los números me costó mucho trabajo porque es como que esa desconfianza, ¿no? Son tus números, es como tú lo manejas, el manejo que tú le das internamente, es los salarios que tú decides ponerle a tu gente, es lo que vende, o sea, todo eso era como que, fue pucha, ¿cómo lo vas a soltar esta información que es todo a la gente? Por otro lado, en el tema de las comidas, pues, ¿qué te da a ti en un restaurante? Tu receta. Soltar las recetas también fue para mí como porque yo decía, o sea, hay mucha gente, de hecho he conocido pues casos y todo de muchas personas que en su negocio están ahí y siguen haciendo la salsa, que es ícono de su negocio y la cuidan y fue pucha y están ahí, aunque pasen los años. Yo respeto eso, es la forma y el estilo y está supremamente válido, pero obviamente si tú quieres como llevar a tu empresa a otro nivel es muy insostenible. Entonces eso también fue muy difícil, soltar la receta, soltar eso, pero ¿sabes qué fue también? Como que poco a poco yo fui entendiendo es que Corona Burger no es una cosa, no es solamente su receta, no es solamente sus números o su forma de hacer diseño o lo que sea, sino es un todo. O sea, tu empresa es un todo lo que tú haces en el servicio, en todo, entonces es un engranaje completo y complejo. Entonces soltar una cosa o la otra no iba a hacer que las cosas pues dejaran de funcionar, así que eso fue como lo que fuimos aterrizando y lo que nos fuimos, o bueno, yo me fui dando cuenta de que sí podía soltar esas cositas de a pocos. Me costó muchísimo trabajo, fui celosa y ¿sabes qué también hice? Para que eso como que se me quitara un poco el tema, averigüé y dije, ok, si me da tanta desconfianza, qué sé yo, soltar los números, listo, me voy a hacer un documento así que parezca bien robusto y que yo diga todas esas cláusulas que no quiero, no se comparte esta información, esta, así, y me armaba mis archivos que me daban como esa seguridad que yo quería sentir. Entonces eso también ayuda mucho, uno tiene que buscar la forma de blindar a la empresa de problemas,
Entonces, aunque yo no sabía nada de derecho, o sea, yo siento que en este tema de emprender uno aprende de todo. Sí. Pero yo pues obviamente no sabía mucho sobre el tema de leyes ni nada de eso, pero aún así me metí a mirar cómo, por dónde y a tratar de buscar modelos que me pudieran servir, lo que fuera, pero blindar a la empresa. Si yo iba a soltar la información, listo, la iba a soltar, pero quería que la información fuera blindada de alguna forma, sí, cuidar eso. Ok, qué bien. Digamos que, ¿qué procesos ya tienes, digamos, en este proceso de delegar? Creo que parte de eso es estandarizar, ¿no? O sea, en un tema de restaurantes y en varias empresas también, la estandarización de procesos es muy importante. ¿Cuáles ya tienes estandarizados en Corona? Bueno, ya tenemos estandarizado bastante. Yo creo que un trabajo que nos demoramos en hacer fue eso, documentar, porque documentar también es estandarizar. Cuando tú como que te tomas la tarea de dejar todo documentado, eso ayuda muchísimo porque es tu cómo, ¿no? Tu cómo haces las cosas. Tenemos estandarizado mucho, yo creo que nuestros procesos en cuanto al producto. Me acuerdo mucho que hubo una temporada en Corona que nuestro producto empezó a salir mal. La carne sabía diferente, la salsa sabía diferente y fue en ese proceso que nosotros casi que queríamos industrializar un poquito la cosa, ya no ser tan artesanales en algunas cosas y eso costó muchísimo. En la comida no es lo mismo que tú hagas 1 litro de salsa a que hagas 10 o que hagas 20 litros de salsa, para nada, nunca será igual. Entonces descubrir cómo hacer esa transformación o incluso la gente también tiene su sazón, entonces no es lo mismo que... O sea, como tú la vienes haciendo y sabe a esto y luego lo sueltas y, uy, fue pucha, pero está siguiendo la receta porque sabe diferente. Entonces son como esas complejidades, pero uno las puede ajustar. ¿Cómo las ajusta uno? Viendo formas de lograr que se mantenga. Entonces, por ejemplo, la supervisión en las recetas estándar, ¿ok? ¿Cómo estás haciendo esto? O, por ejemplo, la supervisión en qué tipo de proveedor estamos usando, quizás sea eso. O incluso las pruebas dentro del mismo local. Entonces, ¿quién se encarga de probar? ¿No? De hacer esa prueba de calidad de, ok, que todos los días la salsa sepa lo mismo, la carne sepa lo mismo. Eso es muy difícil. O sea, en la comida eso es muy difícil y eso desanima. Si tú vas a un lugar y te pareció rico y vuelves y ya no sabe igual. Sí. Eso es matadorcísimo para un restaurante. Eso es de las cosas más complejas que llevan mucho cuidado y estandarizar aún así no te libra. Yo creo que aún así no te libra del trabajo. Tú puedes estandarizar algo, pero es que no se te va a quedar así por siempre, porque si no eso significa que no estás evolucionando ese proceso. Entonces esa estandarizada tiene que llevar un proceso de supervisión y de mejora todo el tiempo, porque todos sus procesos deberían estar mejorándose. Entonces sí es algo complejo, pero hay muchas formas. Yo creo que no necesariamente uno tiene que irse como por la forma del libro, ¿no? Una empresa debería funcionar así, sino es la forma que a ti te sirva, la forma que tú entiendas, la forma que tú también como dueño le quieras poner a la vaina. Eso es válido. Entonces, eso es lo que pienso con respecto al tema de ¿Y cuáles ya tienes? Entonces ya tienes las recetas estandarizadas. Sí, claro, todo el tema de recetas está completamente estandarizado. El tema de hecho este año precisamente hice algo que fue recopilar todos los procesos que se repiten dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, el inicio de un turno siempre es exactamente lo mismo, siempre se abre, siempre se tiene que hacer esto, siempre se tiene que calentar la plancha, qué sé yo, bajar las mesas, poner la música, poner algo en el televisor, siempre es lo mismo. Empecé a mirar área por área, yo lo dividí más o menos en 4 áreas, si no estoy mal, que eran operaciones, era producción, marketing, servicio y logística, si no estoy mal. Y miré en esas áreas y contabilidad, 5 o 6 áreas. Y empecé a mirar, ok, de todas estas áreas, ¿cuáles son los procesos que siempre se repiten? Y creé algo que a mí me funciona en Corona, que son los procesos cíclicos. Entonces, en 4 o 5 pasos máximo, describí esos procesos que se repiten. Más o menos fueron unos 70 procesos que salieron. Y se describen en 5 pasos fácil, en una visual que sea linda, porque yo pienso que la documentación, si no está linda visualmente, no te entra en la cabeza. Y ahí describimos, ok, estos son los pasos que se hacen. Esto no es algo ni siquiera, o sea, con hacer estas cosas no estás en nada, pues, si no logras transmitir esa información a la gente. Entonces ahí es otro tema de, juepucha, igual, bueno, y tienes procesos y tienes todo estandarizado, perfecto, pero y si la gente no lo sabe hacer, pues la misma te da. Claro. Entonces es un todo, es una cadena que hay que cuidar desde, ok,
yo tengo un proceso, lo estandarizo, lo documento, de la forma en la que tú quieras. Ahí puede ser incluso de forma multimedia, grabas y listo. Y luego, ¿qué hago con esa información, no? ¿Dónde la almaceno? ¿Dónde la guardo? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo la transmito a la gente? ¿Cómo la cuido para que el proceso no se dañe en el camino de dársela a las personas? Entonces eso es ahí como esa línea. Pero hice eso, para estandarizar un poco o entender lo que ya teníamos estandarizado, hice eso, entendí, ok, hay procesos que ya están y siempre se hacen igual. Eso significa que ya están estandarizados. Y los tomé todos y los anoté, hice un archivo gigante y ahí está todos nuestros procesos estandarizados. Wow. Y me parece muy crack eso que hiciste, o sea, ya creo que estaban grabando, ¿no? Lo estabas haciendo en video porque yo vi tus historias o algo así, pero me parece que... Una parte, eso no es tanto de la estandarizada, eso que estamos haciendo ahorita del video, eso es más porque hay cositas que tú sí tienes que decirle a la gente y que quieres como que entren con esas bases, pero que ya con el tiempo se vuelve agotador volver y repetirlas. Entonces estamos haciendo ahorita eso, el aula virtual, que es más en esta primera fase, es como concentrada a que todo el mundo tenga exactamente las mismas bases, todo el mundo sepa de nosotros mismos cómo esperamos su servicio, mira que eso es algo que me parece supremamente difícil, el tema de, dime tú cómo estandarizas un servicio, cómo tú estandarizas a una persona para que atienda de la forma que tú esperas. Eso me parece de las cosas más difíciles de lograr. Porque eso es lo que te digo, tú puedes ir y listo, estandarizas la receta, ya te sabe igual, la carne te supo perfecta, pero ¿cómo haces que esta persona entienda cómo debería atender tu negocio? Digamos también temas de personalidad de cada persona, todo entra de ahí. La actitud, bueno, todo o sea, y ahí es más complejo porque prácticamente es, o sea, digamos una receta son ingredientes y de pronto la persona es la sazón, digamos. Uh-huh. Pero en el tema del servicio es la persona, es como que tienes que un poco modificar a esa persona que tiene que adaptarse a la marca y que la marca es así y este es el estándar. Sí. Y ahí es lo más complejo porque estás modificando. Supremamente difícil, hazles un manual, hazles lo que quieras. A veces la información sencillamente se va a perder, ¿no? De lo que tú diles, es atender con cordialidad, pero pues para ti la cordialidad puede ser algo completamente distinto. Eso me ha parecido fascinante y muy difícil me ha parecido. Yo se los he tratado de resumir al personal en una palabra y es, sean su mejor versión con el cliente, la mejor que puedan. Pero obviamente eso desprende muchísimas cosas que yo quisiera como que, pucha, es que me gustaría que fuera así. Entonces ahí entra un tema, es algo que me gusta mucho, me parece bien interesante el tema del servicio al cliente en persona. El servicio al cliente por WhatsApp también es algo que hemos logrado de una forma muy bonita, pero en persona me parece como que algo pasa ahí. Hay una oportunidad y hay muchas formas o técnicas que uno debería tener presente en el servicio. Entonces yo he hecho de todo para tratar de mirar, y mira que todavía sigo en ese camino de mirar por dónde logro estandarizar un servicio, o sea, que mis chicos en servicio al cliente entiendan cómo hacerlo, entiendan desde dónde hablarlo. He hecho muchísimas cosas, me acuerdo que una que hice fue los 10 mandamientos del servicio, que fue tratar de poner en 10 mandamientos lo que yo de verdad de corazón quería que ellos entendieran y cuidaran. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que uno de los mandamientos era sobre atender bien sin mirar a quién, hasta quería que rimaran y todo. Entonces ahí tratando de tener cuidado con esas cosas, como esos detalles de, hey, si llegó un cliente, ¿por qué le estás mirando los zapatos? Porque haces como esa barrida visual, no lo hagas. O sea, tú en tu servicio no hagas eso, porque envías con todo lo que haces, así no hables, en tu lenguaje no verbal, con todo lo que haces estás enviando un mensaje al cliente. Entonces yo quería como eso, tratar de tener esos pequeños detalles, tratar de encapsularlos en algo. Ha sido todo un reto y todavía la verdad sigo en ese proceso. ¿Y qué crees que sí o sí un restaurante, o sea, qué procesos sí o sí un restaurante o una empresa tiene que estandarizar? Digamos que tú tienes la experiencia en restaurante, pero ¿qué crees que sí o sí se tiene que estandarizar? Sí o sí, costos. Primero, estandariza los costos. Si tú no sabes cuánto te vale, estás en la mala. Y eso es un reto muy grande y hay muchas personas que no conocen de pronto la forma en la cocina de hacerlo. Incluso si eres un negocio pequeño, o sea, cuida los costos.
Me acuerdo que hay una frase que una profe me enseñó que me pareció muy buena y es, cuida los centavos, que los pesos se cuidan solos. Y es eso, a veces tú no cuidas lo pequeñito, no cuidas cuánto te vale ese gramo de sal, no lo cuidas, porque tú estás pendiente de cuánto te vale el gramo de carne, que eso es lo que cuesta. Pero también tienes que detallarte en esas pequeñas cosas. Entonces, un buen costeo es todo. Si tú no haces la tarea, mueres. Y en el tema de la cocina es algo muy complejo, porque tú no estás hablando como, ve, voy a comprar 10 celulares y voy a vender 10 celulares. Tú estás comprando 1 kilo de esto, 100 gramos de aquello, esto, o sea, todo está por gramos, que se pueden perder, se pueden evaporar, se pueden mojar, se pueden caer, se pueden echar a perder, se los pueden comer. Entonces, tu dinero es comida ahí. Entonces, sí es bien difícil esa parte, pero se puede con un control, se puede con una estandarización, se puede con una supervisión. Entonces, yo diría que la primera cosa que uno debería estandarizar en cualquier tipo de negocio es costos. ¿Cuánto te vale? Tenerlo supremamente claro. Ok. Bueno, bueno, ese sí o sí, listo. Bueno, ya pasando a un tema ya un poco más creativo. Desde el inicio yo estuve viendo los videos que hicieron desde el inicio. Al inicio salías tú y Nico, y qué chévere porque crear contenido es difícil. A mí me ha costado y estoy en ese proceso, lo estoy haciendo digamos con el podcast porque se me facilita un poco más. Pero admiro cómo empezaron a crear esos contenidos y ustedes como que contagiaron esa energía de Corona. O sea, Corona la marca son ustedes dos, o sea, lo que han hecho. ¿Y cómo fue esa, o sea, estrategia que se idearon? ¿Cómo la crearon al inicio de marketing, esa estrategia de marketing? ¿Qué dijeron? Vamos a hacer esto, ¿por qué vamos a hacer esto y demás? Yo me acuerdo que para el 2020 y para todo lo que estábamos haciendo y todo eso en pandemia, nosotros estábamos muy metidos con el tema del diseño. Yo perfectamente me podía demorar 3 horas diseñando o editando una historia de 15 segundos. Entonces, donde salía la burger animada y se movía así de lado y salía un mensaje y toda la vaina. Eso pues se empezó a volver insostenible. O sea, ya era como que, ¿cómo le vas a invertir 3 horas a una historia? ¿Sí? Entonces, en ese darnos cuenta, obviamente las redes sociales desde siempre evolucionan muy rápido. Entonces ahí empezamos a ver, pucha, ya la gente no está enganchada tanto con los diseños que yo solía hacer. Y Nicolás ahí dijo, es momento de, ¿qué hacemos? Hay que mostrarnos en la cámara, Alice, me dijo un día. Y yo para mí eso fue como, no estoy preparada. Y ahí, él fue el primero que dijo, hay que empezar a hablar en la cámara, en las historias. Teníamos en ese entonces un Samsung J6 Prime, que era el de Nico, era el mejor, el mío era peor. Entonces con ese él hizo las primeras historias, yo no fui capaz de salir en las primeras historias. Y empezamos a ver una diferencia, porque la gente empezó a ponerle un rostro a lo que estaba detrás. Entonces eso, o sea, fue un proceso. Yo siento que las personas piensan que en redes sociales es como que tú naces con el don y entonces ya te vas y haces videos. No, olvídate, es exactamente lo mismo. Te tiene que doler, te tienes que quebrar, te tiene que incomodar, te tienes que sentir, o sea, con todo y eso, porque créeme que, por ejemplo, no sé, en el tema de uno como mujer, no sé si de pronto hablo muy generalizado, pero a mí como mujer en ese momento, obviamente era todo, ¿no? Era pensar en cómo te ves, pucha, estoy peinada, cómo estoy saliendo en la cámara. Y eran muchos complejos también los que se empezaron ahí a aparecer y como que uno decía, pucha, es difícil. Entonces, sí, en ese tema de las redes sociales fue como ir viendo qué era lo que la gente estaba consumiendo y desde ahí empezar a adaptarlo un poquito. Pero sí fue bastante incómodo. O sea, en el primer live, que me acuerdo que ni siquiera fui capaz de salir en una historia, sino creo que lo primero que hice fue salir en un live con Nico. Fue muy difícil, o sea, de verdad, yo no sabía qué decir, yo estaba paralizada, estaba ahí, no me podía mover. No te movías quieta ahí. Sí, fue muy incómodo, fue muy difícil. Y bueno, pero eso, lo tienes que hacer muchas veces hasta que casi que se va naturalizando. Pero tienes que exponerte demasiadas veces, una y otra vez. O sea, yo te puedo decir que perfectamente durante esos primeros, al menos el primer semestre, fue absurdamente difícil. Ir a hacer videos y todo eso fue muy duro.
qué bueno eso de que te tiene que doler. O sea, a veces busco mucho la comodidad. Creo que todos la buscamos, ¿no? Ujú, Y, y a veces digo, no, yo no voy a hacer este video porque no quiero salir así, ujú. no quiero que me vean así, bueno, etcétera. Y es verdad que, o sea, que hay que hacer ese sacrificio. O sea, digamos, creo que las cosas que valen la pena o que realmente lo hacen crecer a uno le duelen. Por ejemplo, el tema del liderazgo que ya hablamos, duele, o sea, duele, o sea, crecer duele, crecer como persona, crecer tu empresa también duele. Mm. Y pues, digamos que empezaron a salir en ese contenido y esa fue digamos, la estrategia, vamos a salir y Ujú. vamos a hacer, vi que hacían audios, entonces audios virales. Sí. Tú actuabas muy bien, o sea, de hecho, me reí mucho viendo todos los videos, o sea, fue como, wow, Alex actúa muy bien. Había Sí. uno que ¿Cuál me viste? reí mucho con uno que era como que cuando no podías comer Ah, decentemente y estabas así y tú hablas como una bebé o una niña, me la de reía y yo, Michelle. sí, 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 yo Sí. me reí en ese yo, pero me pareció muy chévere, o sea, que yo dije, wow, yo los conocí por videos así, o sea, por videos chistosos y ya luego los empecé a conocer fue por Javier, pero yo veía esos videos y me parecía chistoso. Y eso es algo que quiero recalcar porque es que se atrevieron a hacer cosas diferentes, ¿sí? Creo que eso ha sido lo que ha hecho la diferencia en Corona Burger. Y es que han hecho cosas totalmente diferentes a lo que se venía haciendo en un Sí. restaurante, que era publicar fotos del plato, la receta, cómo se hace y demás. Pero ustedes crearon un tema de branding y es que la gente conectaba con ustedes, con los valores de marca. No sé si en ese entonces no lo habían definido o si lo habían definido, pero la gente conectaba con ustedes y eso traía ventas. Ujú. Entonces, digamos que cuéntame un poco de cómo fue ese proceso de también evaluar qué funcionaba y qué no, y cómo grababan, cómo era ese proceso creativo, qué decidían que grabar o cómo lo hacían. Bueno, por allá muy iniciando al principio, cuando todavía éramos una cocina oculta, lo que te digo, hacíamos, la primera gran estrategia fue esa, hay que salir, hay que mostrarnos en redes sociales, la gente tiene que ver quién está detrás de Corona Burger. Esa fue la primera gran estrategia. De ahí poco a poco nos fuimos como soltando, fuimos logrando salir como con más naturalidad y todo eso, y de ahí poco a poco se fueron desprendiendo algunas reglas de oro ya que se tenían. Nicolás siempre fue muy el que lideraba eso, para mí fue un tema difícil porque era como que algo muy duro, muy difícil. Yo conectaba más desde esa parte como graciosa en el contenido, entonces me gustaba mucho eso, esos audios virales y hacer reír y todo eso, entonces también desde ahí trataba como de hacer mi aporte. Pero ya cuando estábamos andando, ya había pasado más el tiempo, se fueron como consolidando algunas reglas de oro. Por ejemplo, una sola toma. Los videos o las historias se hacían en una sola toma porque no tiene que salir perfecto. Entendimos eso, la gente está conectando con la forma natural en que nosotros estamos saliendo así, despeinados, imperfectos, trabándonos al hablar, nerviosos, diciendo burradas. La gente está conectando con eso, entonces una de las reglas que se forma ahí solo es una sola toma. No hacemos repetición y si te equivocas, pues sigue hablando y ya. Retoma desde donde te equivocaste o lo que sea. A veces lo arreglábamos en edición, a veces lo lanzábamos así. Y es lo que tú dices, en esa época, ahorita ya es más normal. Ahorita ya es más normal que las marcas hagan locuras que no deberían hacer, sea cual sea el tipo de empresa. Para ese entonces era mucho más raro. Entonces el restaurante, lo que tú dices, ¿no? Estaba encasillado en lo que debería ser un restaurante y muestras tu producto y eso es el restaurante. Un restaurante no debería ser nada más. Nosotros nos salimos de lo que debería ser, entonces hacíamos cosas chistosas, retos, mostrábamos, ¿sabes? Por mucho tiempo una de nuestras estrategias fue no mostrar el producto. Nosotros nunca hicimos una venta directa en redes sociales, nunca decíamos compra, o sea, o por mucho tiempo no lo hicimos, nunca mostrábamos nuestro producto y decíamos compra esto, porque también entendimos eso, fuimos como analizando de, ok, a la gente ni siquiera, o sea, uno como consumidor, uno no quiere una venta directa a menos de que la estés buscando, a menos de que tú digas, me quiero ir a comprar esa silla, entonces tú buscas la silla y quieres la venta directa. De resto, tú no quieres que una marca te esté diciendo, mira, compra. No te interesa.
Entonces, como que aprender también desde eso nos hizo como el camino más fácil y era como que siempre, aunque indirectamente estaba involucrado el producto, no era lo principal o nuestro mensaje no era cómprame por favor, no, nuestro mensaje era entretengámonos, riámonos, no sé, muchas cosas, hagamos retos. Y ahí poco a poco, yo siento que también a través de las redes sociales las marcas o las empresas van tomando su propia forma. Entonces lo que tú decías, ¿no? Obviamente uno como dueño le da sus bases, y entonces Nico y yo y todas nuestras decisiones y nuestras personalidades y lo que nosotros somos hicieron el inicio de Corona. Pero después ya no, después ya Corona se volvió alguien, ya no era algo, entonces Corona ya tiene su personalidad. Corona es un niño juguetón o es casi que como un adulto jugando como niño. Él ya tiene su forma de ser, ya tiene su personalidad, y entonces nosotros ya hemos también aprendido a trabajar desde eso, desde respetar la personalidad de la marca, que eso es algo que muchas veces se pierde de pronto en el camino de las empresas, de pronto también buscando pues viralidad o esas cosas, y es eso, uno tiene que de todas formas tratar de cuidar de esa personalidad que ya va, ella solita va tomando forma. Porque es una mezcla, ya no es como que yo digo, vamos a hacer esto en Corona Burger y así se debería hacer. Espérate, Corona Burger tiene su propia personalidad y desde ahí habla. Yo personalmente hoy que estaba haciendo retos en la calle, jamás, pues, tú pregúntame a mí si quiero ir a hacer un reto o ir a grabar un video en la calle, no quiero y nunca voy a querer. Pero yo represento a la marca, entonces por la marca sí voy y me incomodo así porque yo sé que estoy representando los intereses y la personalidad de la marca. Entonces, eso también se trabaja desde ahí. Ok, y digamos que de pronto a muchos empresarios puede que no les haya funcionado las redes sociales en su empresa. Digamos que así digamos que para Corona, ¿qué papel jugó las redes sociales en ese crecimiento que han tenido hasta ahorita? Todo el papel. Como nosotros iniciamos siendo nada, una cocina oculta por allá, una cocina en la casa bien humilde. Nuestra única vitrina eran las redes sociales. La única forma de que alguien nos viera o nos conociera siempre fueron las redes sociales. De pronto no es el caso de la necesidad de todos los negocios, porque hay negocios que van y ponen su local y ponen sus productos y esa es su vitrina. La gente pasa por la calle, ok, aquí hay un negocio, listo, ya, vuelvo. De pronto después voy chismoseo. En ese caso y en esa necesidad, las cosas nos llevaron a entender eso, que la única forma en que la gente nos podía conocer eran las redes sociales. Entonces desde el día 1, e incluso como 3 días antes de haber lanzado la marca, ya estábamos metidos en Instagram, ya estábamos publicando, ya estábamos haciendo piezas. Para nosotros el tema de las redes sociales lo ha sido todo y creo que es un pilar demasiado importante. Perdón. Yo siempre he dicho que Corona se da lujos de empresa grande porque nosotros gastamos quizá más de lo que se debería pagando ciertas cosas como eso, como el tema del marketing. Nosotros invertimos mucho dinero. La gente, yo creo que ya eso se está rompiendo, pero sí, por mucho tiempo el marketing se vio como un gasto, no como una inversión. Entonces, afortunadamente eso ya es evidente que no es un tema de un gasto, que es una inversión que hay que hacer, pero sí, el tema de las redes sociales yo creo que lo es todo y uno tiene que de alguna forma entrar, no necesariamente uno tiene que copiar, al principio uno copia, pero poco a poco uno tiene que ir buscando la forma de tener una voz que conecte con la gente, que conecte con el público. Eso es un proceso que uno tiene que buscar. Ok. Sí, digamos que o sea, pueden haber empresarios que perdón, ¿qué errores normalmente cometen, digamos, que tú veas en otros empresarios qué errores cometen en cuanto a redes sociales y cómo tú los solucionarías? Digamos, yo sé que no es tu área, pero sí, así que se te venga... Ha sido un reto porque obviamente nosotros en busca de crecer y todo muchas veces hemos llegado a delegar mucho y eso incluye el tema de marketing. Cuando tú no cuidas de pronto ciertos mensajes vas perdiendo fácilmente comunidad o vas perdiendo engagement, el mismo Instagram te castiga, entonces es bien complejo. Marca personal es más fácil, ¿no? O sea, digamos ahorita yo no soy la más juiciosa del mundo con eso, pero lo he visto con el tema y el ejemplo de Nico y Mundo Nico se ve todavía más.
Y es más fácil conectar desde una marca personal. Como empresa es muy complejo, es muy difícil, porque es evidente que la empresa tiene un interés de por medio en ti, ¿no? En que le compres. Entonces ahí es donde se vuelve difícil, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, en Corona siempre hemos tenido como, le hemos apuntado a ese objetivo de ser una love mark, una marca que la gente pueda amar, con la que se pueda identificar. Para hacer eso tú tienes que generar de cierta manera algunas deudas morales con las personas. Entonces tú haces algo bueno y tú sientes como que de pronto le debes algo a la empresa. No sé, por ejemplo, una empresa fue y recogió basura en tu barrio o en un río que pasa por la ciudad, alguna cosa fue y hizo esa labor. De alguna forma quizás en la comunidad la gente que te ve se crea esa deuda moral de esta marca hace algo bueno. O quizás esta marca habló de algo que para ti es particularmente sensible. Por ejemplo, no sé, tú haces parte, por decir algo, de alguna comunidad como las de LGTBIQ+. Y de pronto la empresa se tomó la molestia de ir y de hablar del tema, de un tema que a ti te importa. Eso va generando una deuda moral. Entonces esa ha sido como nuestra forma de querer buscar en la gente, como conectar, hablando de sus temas, hablando de las cosas que a ellos les interesan, de las películas que salieron, de los temas que están en tendencia, de mil cosas. O sea, me acuerdo que cuando quedó electo el alcalde ruso, hicimos nuestro combo ruso y toda la vaina con frases y demás. Con los universitarios también hemos tratado de conectar mucho, entonces hemos hecho combos donde ellos llevan su parcial y depende de la nota te damos un descuento, cosas así. Entonces ahí es donde tú vas generando como conexión de alguna forma con la gente y sus intereses. Y digamos que ustedes tienen una capacidad de reacción rápida, o sea, salió el alcalde electo, en 2-3 días tenemos el combo ruso, me imagino. Bueno, sí, eso también es un reto, a veces. Los empresarios se preguntarán cómo lo hacen. Digamos, ahorita decías que invierten mucho en marketing, entonces, ¿cómo es ese invierten mucho en marketing? ¿Tienen el equipo? Sé que tienen el equipo in-house, cuéntanos un poco de eso, cómo funciona el equipo y demás. Nosotros invertimos mucho, sobre todo como en ese capital humano, en el talento, en la gente, en quién va a editar, en quién va a mover esto, en todo eso. Nosotros ahorita somos más o menos hoy estaban reunidos, eran 5 o 6 personas. Ahorita la estrategia es diferente y eso también ha sido un reto. Siento que estandarizar el tema del marketing es difícil. Es muy difícil porque tú trabajas, o sea, con lo que tú trabajas es con, uno, las personas y dos, con su creatividad. Entonces es muy difícil. Ahí también me parece un tema complejo porque tienes que estar motivando, o sea, es un tira y afloje increíblemente difícil entre tratar de tú con lo que tienes tú y lo que crees de tu empresa y de tu marca transmitirlo a un equipo. Y en el tema de las ideas y del debate de las ideas siento que también juega mucho el ego, ¿no? O sea, si yo te digo que tu idea es mala, tú no vas a decir, ay, sí, la idea era mala. Tú es como, ¡oh, mi idea era mala! Entonces ahí también entra mucho el tema de los egos. Entonces sí creo que ahí en el tema de marketing estandarizarlo es muy difícil. Yo creo que nosotros hemos hecho de todo. O sea, la hemos embarrado 1000 veces, hemos invertido de más muchísimas veces, hemos perdido dinero, de todo, tratando de buscar la forma que mejor nos funcione en marketing. Y poco a poco hemos visto, que nosotros mismos debemos todavía seguir cuidando esa área. Entonces ahorita, por ejemplo, el enfoque es de seguir volviendo un poco a nuestras redes, a que la gente nos vuelva a ver, a conectar desde ahí. Y dos, tratando de crear como estructuras, tipos de formatos que nos funcionen, todo eso. Sí. Nosotros invertimos bastante en gente en especial. Okay. Pero pues es eso, ¿no? Tú tienes un buen equipo, pero si no lo lideras bien y es improductivo, estás perdiendo. Eso es algo que nosotros también, digamos, como nuestra empresa es marketing, tuvimos que estandarizar. Y es tiempo, es dedicarle tiempo, es ver qué también costos tiene. O sea, eso ya, digamos que me llegó porque también es muy difícil estandarizar. Y en tema de creatividad a veces no es como que la creatividad te llegue, hoy llegaste a trabajar y ya te volviste creativo. Y tienes que tener un entorno también que genere ese ambiente para la creatividad y demás. Pero qué chévere porque así como has hecho el de cocina, el tema de administrativo, de servicio, pues no te va a quedar grande el de marketing, estoy seguro, y que con Nico
pues van a hacer eso, que eso funcione muy bien. Hasta el momento, de todos modos, ha funcionado muy bien. Son un referente en la ciudad en cuanto a restaurante, en cuanto a marketing. La gente los ve y son un referente. Entonces, yo sé que lo van a seguir haciendo muy bien y muchísimo mejor. Entonces, pues, digamos que ya pasando como a una parte final, que viene, bueno, hablemos un poco de Monarca, porque ya hablamos de Corona y demás, pero ¿cuáles han sido esos retos de pronto que iniciaste un negocio que no tenía nada, digamos que lo iniciaron juntos, que con poco capital o casi nada de capital, a uno que ya viene con un capital pues robusto, bueno, por lo menos para tener unos meses de avanzar y de construir algo? ¿Cuáles han sido esos retos más complejos y con Monarca? Un montón. Con Monarca ahorita estamos ya cumpliendo 8 o 9 meses desde que lo inauguramos. Y yo creo que ha sido un lugar que en tiempo récord a mí personalmente me ha enseñado de forma absurda muchas cosas, ¿sabes? Desde, por ejemplo, nosotros, voy a hablar con toda honestidad y sinceridad de cómo internamente ha funcionado el tema. Por ejemplo, para iniciar, nosotros, es lo que te digo, ¿no? Es como el niño que nace con todo y el niño que nace con luchándola y sabiendo valorar las cosas. Siento que Corona fue ese niño. En cambio, Monarca fue el niño que nació con todos los juguetes, que nació con todas las cosas ya cubiertas, nació con su chef, con su administrador, con su punto de venta, con sus equipos, con todo. Y nació así, y tú dirías, ¿no? Si tú haces eso y le das todas las garantías, debería salir perfecto, debería funcionar. Oh, sorpresa, lanzamos esa vaina fue un despelote por muchas razones y no salió como nosotros queríamos. Uno, porque quizás no dedicamos el suficiente tiempo de pronto a desarrollar un producto que fuera más pensado, más funcional, como que engranara mejor con el concepto que nosotros queríamos para el restaurante. Dos, porque era otro escenario. Nosotros, nuestra experiencia venía de eso, de cómo hacer crecer algo desde cero, no de pronto de cómo lanzar algo que tenga más posibilidades y que aún así funcione. Entonces ahí aprendimos mucho, nos golpeamos muy fuerte. Me acuerdo que en esos 2 primeros meses las cosas no salieron nada bien. Ya empezó a llegar la gente, porque aquí en Tunja la gente se mueve mucho por las novedades, ¿no? Entonces, hay algo nuevo, todos vamos para allá. Nos llegó un montón de gente. Empezamos a tener un montón de demoras, retrasos, el producto no salía como debería salir, todo de muchas formas mal, y críticas. Nicolás y yo salíamos y la gente, ay, oigan, pero es que no sé qué, es que fui a Monarca y esto, ay, no, horrible. Una presión fatal, porque también ahí entra en juego un poco como tu ego, porque no van a decir como lo intentaron, sino los de Corona Burger hicieron. Entonces es como que una presión ahí que se siente de que no deberías fallar. Pero sí fallamos, en esos primeros meses fallamos, y lo entendimos y lo vimos porque es eso, confiamos en que si se supone que ya le tengo todo al negocio, ¿no? Y lo estoy lanzando como es y todo, debería salir perfecto, y no. Algo que aprendimos ahí es un negocio en su primera fase, en su primer trimestre, es absurdamente delicado y tienes que cuidarlo muchísimo. Es como un bebé. Sí, es absurdamente delicado, y en esa primera fase quizás cuentas con la ventaja de la intriga de la gente, entonces aprovecharla para que vuelvan. Nosotros nos relajamos, yo me acuerdo que en esos 2 primeros meses, lo lanzamos, todo bien, y no dimensionamos lo que estaba pasando internamente. Entonces eso nos trajo muchísima repercusión, muchos malos comentarios, muchas cosas muy, muy difíciles. También fue un negocio que nosotros pusimos un concepto y dijimos, Monarca va a ser un negocio lindo en donde toda la gente va a poder ir y va a poder pagar. Y no pasó. Entonces también, ¿qué haces cuando te pasa eso, no? Tú quieres un negocio y lo ves así, y tú dices, no, por ejemplo, no sé, en Tricamedia, yo quiero que el marketing de Tricamedia sea así, esa. Lo lanzas y los clientes te dicen, no, pero es que yo quiero esto. ¡Prum! Te lo desbaratan todo. Entonces fue como nosotros cuando lanzamos todo, ¿no? Y vimos que la gente no esperaba precisamente lo que nosotros les habíamos dado, sino que de pronto esperaba un lugar donde pudiese tener sus reservas, sus momentos especiales, querían platos más elaborados y toda esa vaina.
fue como un, oh Dios, no puede ser que no hayamos visto esto y que ahora estamos en medio de todo esto y tenemos que, ¿qué hacemos? La gente está pidiendo y está esperando otra cosa. Ahí también el tema de costos, todo se nos empezó a desbordar. Creo que entramos a un tipo de segmento de cliente diferente al que teníamos en Corona. Unos clientes que son más específicos, más selectivos, más de todo. Entonces fue estrellarnos con muchísimas cosas. O sea, a la fecha nos seguimos estrellando con muchas cosas con el tema de Monarca, que de hecho pronto van a pasar cambios radicales en ese lugar. Pero yo personalmente estoy absurdamente agradecida porque creo que ha sido la escuela más fue mucha intensiva que he hecho, te lo juro, porque ahí me tuve que volver y tuve que decir, tengo que mirar cómo hago para que las cosas funcionen y meterme de lleno y empezar a reestructurarlo todo, y aprender de otro tipo de cocina, porque obviamente pasas de burgers a pasar a platos elaborados, a cortes de carne, a cosas que fueron como, ¿qué? Entonces... sí, ha sido todo un reto. Monarca es hermoso, y amo muchísimo el concepto que tiene Monarca, porque también no queríamos eso, ¿sabes? Es que hay lugares lindos ahí en todo lado, pero nosotros queríamos que Monarca tuviese de pronto algo más, que cuidase algo más. Y poco a poco, porque también nos tomó bastante tiempo el desarrollo del concepto de la marca, poco a poco fue tomando forma. Y después llegamos a las mariposas, a que la gente pueda escribir sus deseos y ver ahorita el restaurante lleno de mariposas y de sus deseos, le da hasta una energía linda al ambiente. Entonces, yo personalmente amo el concepto de Monarca, pero también ha sido increíblemente sorprendente los golpes que me ha dejado pasar esta situación, porque ha sido... retante por todo lado. Yo no considero que seas una persona que tenga como mucho ego y que esto, pero siento que ahí te tocó desprenderte un poco de ese ego y no solo a ti, sino pues también a tus socios y decir como venga, lo que nos imaginábamos no es, o sea, tenemos que adaptarnos al mercado. Sí. ¿Cuál sería ese consejo que le darías a una persona que tiene la posibilidad de montar su negocio con todas las facilidades, con todos los juguetes, digámoslo así? Para que no les pase, digamos, esos errores, esos inconvenientes que tuvieron ustedes a ese inicio. ¿Cuál sería ese consejo? Yo creo que una buena planeación en costos no te va a funcionar al principio de una. O sea, no hay forma de que un negocio ya lo lanzas y siempre va a ser exitoso. Normalmente, ¿qué pasa con un negocio? Pasa esto cuando lo lanzas. Normalmente va a pasar esto si haces de pronto una buena expectativa y todo. Pero siempre va a llegar un punto en el que vas a bajar. Nos pasó exactamente incluso igual con Corona. En un punto cuando lanzamos nuestro punto físico, ¡pum!, arriba. ¿Y qué pasa después? Vas a bajar no porque esté mal, sino porque vas a empezar a estabilizarte. Vas a llegar a tu punto de estabilidad. Es lo normal que tiene que pasar. Entonces, si tú haces una buena planeación en tu negocio, vas a poder hacer el pico, pero cuando empieces a estabilizarte y empieces a ver que de pronto las cosas no empiezan a funcionar en temas de costos también, vas a estar preparado. Entonces sí creo que ahí también nos faltó un poco internamente haber trabajado un poco mejor el tema de la financiación, de cómo íbamos a hacer y cuál iba a ser nuestro colchón para de pronto no sentirnos afanados por algunas cosas. Entonces yo sí diría eso. En un proyecto que tú vas a lanzar con todos los juguetes, planea bien y hazte tu colchón, por lo menos ojalá si puedes, para el primer semestre o para el primer año incluso, para que le des la libertad a la marca de que vaya probando, vaya haciendo, se vaya dando a conocer sin de pronto ese afán de pagar, ese afán de esto, de lo otro. Eso sería como lo que yo creo que hay que cuidar e invertir, o sea, dejar también esa buena inversión para marketing, porque es la única forma de que puedas hacer que los clientes también como que lleguen. Y de pronto yo creo que hablas del producto y creo que también de pronto dedicarle, según lo que tú me dices, de pronto dedicarle como ese tiempo al producto para que ese punto en el que estás arriba, uy, me asustó. Estaba que se caía hace rato. Sí, no. Y cuando ese punto que estás arriba, pues no sea un pico más abajo, sino que sea un pico más suave. Uy, sí, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí también siento que hay algo muy importante que uno tiene que hacer. En tu empresa, normalmente o en algún punto vas a tener tus vacas gordas. Va a llegar tus vacas gordas. Pero uno se emociona y uno piensa que esas vacas gordas duran siempre y no. Entonces siento que es muy importante que uno aprenda a diferenciar sus finanzas de las finanzas de la empresa. Yo te puedo ir a decir, te muestro de pronto las cuentas de Corona, ese dinero no es mío y jamás me atrevería a decir o a tomarlo para algo,
porque ese dinero no es mío, ese dinero es de la empresa. Uno tiene que aprender a respetar el dinero de la empresa. Y hay gente que no, que lo toma para uso personal, que esto, fatal. Entonces yo siento que algo que nos funcionó muy bonito en Corona fue eso. Nosotros cuando tuvimos nuestro PU, sí fuimos un poquito derrochadores porque nunca habíamos sentido esa experiencia de las vacas gordas. Entonces, mejor dicho, cuanta cosa quisiéramos hacer en Corona no importaba el precio. Ahí obviamente tuvimos nuestras lecciones, pero también capitalizamos, guardamos el dinero, aprendimos a ahorrar. Vamos a guardar esto y vamos a ir haciendo, guardándolo. Mira que nosotros en Corona, pues nuestro socio capitalista, él puso para el segundo piso, pero nosotros mismos, con el pasar del tiempo, más o menos en un año, logramos ahorrar y pagamos nosotros mismos el tercer piso, que fue reestructurar, romper, hacer un montón de cosas. Un proyecto costoso, pero nosotros pudimos pagarlo. ¿Por qué? Porque cuidamos el dinero, capitalizamos y ahorramos. Okay. Entonces yo siento eso, que si tú vas a tener tu pico, listo, pero en ese pico acuérdate que estás en vacas gordas y que te van a llegar las vacas flacas. Entonces eso. Estar preparado, sí, para esas vacas flacas. Bueno, listo, pues vamos a llegar a nuestra sección final y quiero hacerte algunas preguntas ya como para finalizar. Primero agradecerte por todo ese aprendizaje, porque todo lo que acabas de decir es muchísimo valor para los emprendedores y empresarios que nos escuchan y para las personas. Pero bueno, todo se acaba en algún momento. Y una decisión difícil que te haya tocado tomar y que hoy agradeces, una que haya sido muy difícil. Una decisión difícil. Muchísimas en el camino. Yo voy a hablar de la más personal y de la que todo el mundo obviamente ya sabe, pero para mí el tema de haber empezado teniendo a mi socio como pareja y después en medio del camino de tenerla a la empresa, tener que romper la relación, tener que vivir la tusa ahí en medio, tener que verlo todos los días, trabajar con él, todo ese tema emocional, vivirlo ahí dentro. Siento que fue de las cosas más difíciles que yo he tenido que pasar, porque de verdad si de por sí una ruptura es difícil, imagínate romper con alguien con quien estás conectado y tienes que ver todos los días. Fue algo, y lo digo no desde el, ese Nicolás, sino desde el, pucha, me acuerdo de eso y me siento orgullosa y siento que también es como que cuando yo vi el espejo en mis papás. Yo vi el espejo mucho en mis papás porque cuando yo era más niña, mis papás siempre tuvieron como negocios allá en mi pueblo. Uh-huh. En el último negocio que se tuvo, uno de los últimos, mi mamá, ella siempre fue la que ponía la cara y era la cabeza de esas cosas. Ella renunció a un buen proyecto porque nosotros como familia nosotras éramos adolescentes con mi hermana, estábamos en nuestras etapas de rebeldía de cosas, mi papá también te quería otras cosas, entonces había demasiado choque, nosotros peleábamos muchísimo, me acuerdo. Mi mamá llegó a un punto en el que tomó la decisión y dijo, no más, vendo porque quiero cuidar a mi familia. Después de eso pasamos temporadas muy duras económicamente hablando. Me quedó muy marcado eso y cuando lo vi que me estaba pasando eso con Nicolás, dije, no, me puedo morir por dentro si es necesario, pero yo este proyecto no lo suelto. Entonces como que entendí que uno tiene que separar, que uno, a veces la gente dice, no, a veces sí tienes que aguantar ese camino porque es lo que te tocó, camínalo y hay que sacar valentía y hacer las vainas, pero es eso, ¿no? Te puedes estar perdiendo de una buena oportunidad por de pronto no ser capaz de separar un poquito eso y entender que, pucha, es como te tocó, puedes, de alguna forma vas a poder, pero sepáralo. Entonces sí tenía muy claro de yo no voy a soltar este proyecto, así me esté muriendo por dentro, así esté rota, así esté lo que sea. Ok, y entre Corona y Monarca, ¿cuál de las dos te quedarías? Ay, no. Es un caso hipotético, ¿no? No, Corona por siempre. Corona okay. Ya es una parte demasiado aquí, ya está muy marcada, sí. Ok. Bueno, ¿y algo que quieras decirle a la gente, a las personas que te están escuchando? Bueno, no, pues que muchas gracias por escucharme aquí todo este tiempo hablando. Si llegaron hasta acá, si no, pues qué tristeza.
de que, de eso, ¿saben? Ahorita últimamente como que, bueno, si voy a finalizar así bien reflexiva, voy a terminar con algo que últimamente como que he estado tratando de internalizar, y es que uno tiene que hacer las paces con la incomodidad. Yo siento que a veces uno siempre espera, ¿no? Cuando esté así, cuando esté cómodo, cuando esté seguro de mí mismo, cuando tenga, en el caso de las mujeres, cuando me arregle el cabello así, o me haga esto, o me haga la otra cosa, o los hombres, cuando me ponga así, qué sé yo, miles de excusas, tanto físicas como de otro tipo, cuando termine mi carrera, cuando me gradúe, cuando me llegue esta plata, cuando lo que sea. Y no, o sea, últimamente como que he visto de que nunca deja de ser incómoda la vida en general. Siempre hay un tema que te da complejos, siempre hay un tema que te incomoda, siempre hay una comparación entre tú, el otro, la vida de los demás. O sea, es absurdo y no se va a ir. Entonces, algo como que he estado viendo y también he querido como eso, como meter ahí adentro en mi corazón, es hacer las paces con la incomodidad. ¿Para qué? Para que puedas hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, porque uno por dentro sabe, ¿no? Uno sabe que, pucha, yo debería estar estudiando esto, yo debería estar haciendo contenido, uno por dentro lo sabe, pero como uno no está al 100, a ese 100 idealizado, uno no lo hace y pospone. Entonces, creo que uno en general y en los procesos incluso de emprender, haz las paces con la incomodidad, siempre va a ser incómodo, no llega uno a un punto en el que uno diga, ay, ya, todo es tan fácil, no pasa, y si pasa dura muy poquito. Entonces, eso es como con lo que finalizaría, de que yo siento que no hay nada extraordinario entre las personas que de pronto logramos algunas cositas, las que logran un montón y las que no logran, no hay nada extraordinario, sino simplemente es el fruto de una decisión incómoda, de ir a incomodarse y pasar por esas situaciones feas, dolorosas. Esa es toda la diferencia, la decisión. Ya, eso Okay. es. Que muchas gracias. No, gracias a ti, Alex. Pues qué chévere todo lo que dices, qué chévere todo lo que nos has enseñado. Y bueno, esperemos que haya un próximo, ¿no? O sea, yo creo que podemos hacer un próximo episodio. Hemos aprendido mucho y pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Me encuentran como @alice_pisa. Y en TikTok igual, creo que soy como @alicepisa. Ok, ¿y en a Corona? En Corona estamos como @coronaburgertunja, en todas las redes sociales, y en Monarca como @coronamonarca. Ok, bueno, una pregunta que se me saltó y que Javi me dijo que te hiciera. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cómo te ves en 2 años, 5 años? Bueno, para finalizar con mis sueños, a ver, eso es algo muy difícil para mí, porque a mí me ha costado mucho soñar, o sea, desde siempre. No es como que, o sea, por ejemplo, cuando empezamos con Monarca, yo no decía, ay, un día vamos a tener un local y va a ser increíble. No, nunca. Yo solo traté de hacer lo que sentía que debía hacer en el momento, sentía que debía trabajar, que meterle, que esto, que lo otro, pero nunca miraba más allá. Quizá un poco por miedo, quizá porque uno se abruma mirando al futuro, quizás un poco por evitar decepción, ¿no? Si miras muy al futuro y sueñas y no pasa, entonces quizás lo hago como un mecanismo de autocuidado, pero me cuesta mucho soñar. Yo creo que ahorita mi meta es, mi sueño, seguir trabajando mucho aquí adentro. Eso es todo. Yo me enfoco mucho en mirar para adentro, porque siento que eso, cuando trabajas aquí adentro, casi que lo exterior comienza a llegar. Entonces, ahorita estoy como muy enfocada en eso, en cuidar mi equilibrio. Entonces, yo si sueño con algo, sueño con tener una vida en equilibrio, ¿sabes? Para ti o para todo el mundo, para uno, como que hay cositas que le generan a uno esa paz. Y a veces uno, no, las deja ir, las suelta. Entonces yo sí sueño tener como esa vida en equilibrio, donde yo aprenda a priorizar las cosas que para mí son importantes, que me hacen estar bien, que me hacen estar centrada, y a tomar decisiones que me ayuden a retarme, a ir creciendo, a todo eso. Entonces siento que ahí como que sueño con poder tener la capacidad de retarme internamente, porque ver la verdad a los ojos duele. O sea, cuando tú vas y miras de que, uy, de pronto tú sí eres, tienes algo de egocéntrico, tienes rasgos narcisistas quizás, o a veces manipulas, cosas así que cuando tú las miras en ti mismo es como,
pero sí pasa. Ver la verdad en uno mismo es muy difícil, duele, pero es algo que personalmente trato de hacerlo y es con lo que sueño, como seguirlo haciendo, porque siento que eso a algún punto me llevará. Ah, qué chévere. Una que no estaba, pero hace poquito vi unas historias tuyas y que lees y un libro que te haya cambiado y que digas, wow, léanlo. Uy, un libro. Yo creo que... se me olvidó el nombre. Bueno, voy a decir otro porque se me olvidó el nombre de ese. Ese fue un libro que me regalaron, creo que se llamaba como El sentido de la vida. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no voy a decir otro porque ese ni me acuerdo. A mí personalmente, cuando descubrí el tipo de lectura que me gustaba, por ahí me he encaminado mucho. Me gustan mucho las biografías y las autobiografías. La primera biografía que me leí, la de Marie Curie, me pareció increíble, porque es como que elegí obviamente leer de personas que sintiera que me podían, como que tenía algo en común quizá, y es eso, ¿no? Obviamente son personas que tuvieron su proyecto. En el caso de Marie Curie tuvo su proyecto, y mira que yo concluí como que la constante en todo ese tipo de personas, Steve Jobs, me leí también la de Bill Gates, la constante ahí es que ellos se obsesionan con lo que están haciendo literalmente. Entonces me cambió y me marcó mucho haber leído eso, ver la historia de Marie Curie en su tiempo, también como mujer, en esa época que era muy difícil que una mujer siquiera estudiara o cosas así, o tuviese un trabajo. Uh-huh. Entonces ese libro me marcó, me gustó muchísimo, me inspiró harto. Wow. Y el resto leí un montón de libros de cosas allá adentro, de vainas. Uno que me sirvió mucho a mí en lo personal fue un libro que se llama Las mujeres que piensan demasiado, que es un libro que habla de eso, ¿no? Uno tiende a rumiar en el pensamiento, entonces uno piensa en lo mismo una y otra vez, y entonces eso te lleva a veces a la parálisis por análisis. Entonces, no sé si pasan los hombres, yo hablo como de pronto en mi género, pero sí hay un libro específicamente que se llama así porque suele pasar más en las mujeres. Entonces lo leí y me gustó un montón porque me ayudó y me dio ciertos tips para dejar de hacer eso que es muy dañino. A veces uno tiene que negociar con la cabeza y decir, ahorita hablamos de eso, no necesito pensar en eso en este momento porque me va a generar estrés. Eso. Bueno, listo. Pues gracias, Alex, por tu tiempo nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Por todo. Y gracias. Nada. Un saludo para Tricamedia, que sigan viendo sus podcasts. Muchas gracias, Esteban, por la invitación. No, muchas gracias a ti. Nos vemos en una próxima. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Los invitamos a que nos sigan en Instagram y TikTok como @tricamedia. Allí subimos videos en donde les enseñamos sobre marketing para sus empresas. Y no se les olvide que este es un podcast de @paraboyacenses.